Buen día. Dios les bendiga, amado de Dios. Para mí es muy bueno poder compartir esta mañana una reflexión. El partido de anoche, celebrado en el Maracaná, en Brasil, ante la selección de esa nación, nos hizo olvidar tal vez a algunos que precisamente ayer también fue 9 de julio y que en 1816 se firmó el Acta de Independencia. Es verdad, yo al menos aún sigo sorprendido cómo los historiadores y aún los libros de historia han ocultado que un año antes, el 29 de junio de 1815, se celebró una declaración de independencia mucho más federal, más amplia y que fue convocada por Artigas, que pensaba en un país mucho más federal. Lo cierto es que esta acta de declaración de independencia que recordamos el día de ayer y que celebramos en algunos casos y que el partido tal vez nos hizo olvidar que han pasado 205 años, me hace pensar que hoy, al mirar esta Argentina, cómo está el mundo de hoy, cómo está nuestra nación, nuestra provincia y también nuestra ciudad, es que no somos ni tan libres ni tan independientes luego de más de un bicentenario. Le debemos a medio mundo. El país tiene muchos y graves problemas que crecen en forma progresiva por no buscar el consejo y la elección de Dios, quien en verdad hace libre y da paz a una nación. Muchos tal vez, por algunos días, sigan celebrando el título que ayer, luego de una sequía de 28 años, recibió la selección nacional y fue el primer trofeo de Messi con la camiseta nacional. Esto puede ser muy importante para muchos y lo celebran, pero en algún momento todos deberemos volver a la realidad de que el país se enfrenta muchas y variadas crisis, tanto en el gobierno como en la economía y la realidad, porque mientras algunos aún siguen cuestionando por cuestiones políticas la deuda que Macri contrajo en el FMI, lo cierto es que estos días surgen problemas por el mega préstamo hecho por China en la gestión anterior a Macri y que nunca se pagó y ahora están reclamando y exigiendo las consecuencias de semejante préstamo. No solo le debemos al Club de París, al FMI, a China y tal vez a otros más, también, y esto es lo importante, este es el tema de esta mañana, le debemos al Señor por haberlo abandonado al seguir dictados de organismos que imponen leyes que son contrarias a Dios y que empobrecen al país en sus valores y en sus tradiciones. Ayer, precisamente, al mediodía, las iglesias y creyentes dejaron de lado todo el entusiasmo, el énfasis del partido para orar a las 12 por el país. Porque sabemos como hijos o hijas de Dios que toda verdadera bendición, que toda dádiva de Dios viene si buscamos su dirección. Pero Él quiere algo más que solamente bendecir una nación. Él quiere transformarnos, bendecirnos en verdad, llevarnos en la dirección contraria a la que hoy vamos. Mientras algunos trabajan y se esfuerzan para que nos independicemos de Dios, a la vez ellos están tratando de hacernos dependientes del nuevo orden mundial que desea que estemos bajo su gobierno y dirección. Pero solo en Dios hay salvación, hay verdadera paz, verdadera libertad y futuro para el país y para cada hogar, para cada persona. En el ámbito espiritual, Cristo vino precisamente para revolucionar nuestras vidas y Él hizo todo lo necesario para que vos y los tuyos vivan en libertad. Él vino a deshacer la mala obra del ser humano y las obras de las tinieblas. Él vino a deshacer toda obra espiritual que impide que los propósitos de Dios se realicen en tu vida, como dice claramente 1 Juan 3:8. Este es el tema de hoy, recordar y enfatizar que Dios vino a hacer una revolución espiritual en tu vida, si le buscas o si ya te encontraste con Él, y en tu propio entorno, comenzando por tu casa, a darte independencia de lo malo y a transformarte para que seas libre y libre en verdad. El pasaje que quiero compartir está en el Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 18 en adelante. Jesús le dice a un montón de personas, luego de haber hablado de la pluralidad de la deidad, el Padre y el Hijo, Jesús dice, yo soy quien da testimonio de mí mismo y el Padre que me envió, uno es el que envía y otro es el enviado, da testimonio de mí. Verso 19. Ellos le dijeron,
¿dónde está tu Padre? Jesús respondió, ustedes no me conocen a mí, ni tampoco conocen a mi Padre. Si me conocieran a mí, también conocería a mi Padre. Jesús pronunció estas palabras en el lugar de las ofrendas, cuando enseñaba en el templo, y nadie lo aprendió, porque aún no había llegado su hora. Lo cierto es que una vez más, dice el verso 21, Jesús les dijo, yo me voy y ustedes me buscarán, pero en su pecado morirán. A donde yo voy, ustedes no pueden venir. Los judíos sorprendidos decían, verso 22, ¿acaso se va a matar? Pues dice, donde yo voy, ustedes no pueden vivir o venir. Él les dijo, ustedes son de aquí abajo, yo soy de arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Interesante esto porque el reino de Dios no es de este mundo. Verso 24 le dice, por eso le dije que morirán en sus pecados, porque si ustedes no creen que yo soy, ¿quién es Él? Su persona, en sus pecados morirán. Ellos le dijeron entonces, ¿y de quién eres tú? Jesús les respondió, lo que es del principio les he dicho. Mucho de lo que tengo que decir es juzgar de ustedes, pero el que me envió es verdadero. Y yo digo al mundo lo que de él sé. Pero ellos no entendieron que les hablaba del Padre. Entonces Jesús les dijo, cuando ustedes hayan levantado al Hijo del Hombre, se refería a Jesús a sí mismo de esta manera, sabrán que yo soy. Interesante esta expresión de yo soy, porque tiene un gran nexo con Éxodo 3:14. Y no hago nada por mí mismo, sino que hablo según lo que el Padre me enseñó. Porque el que me envió está conmigo, dice el Señor al verso 29. Y no me he dejado solo, porque yo hago siempre lo que a Él le agrada. Luego de que Él dijo estas cosas, el texto dice algo precioso que hoy también está pasando y también pueda pasar en la vida de los que tú conoces. Dice Juan 8:30, muchos creyeron en Él. Amado de Dios, la obra de liberación de Jesucristo, de esto te quiero hablar esta mañana, es antes de declarar que conocer la verdad y seguirle no solamente nos hace libre. Jesús declara ciertas cosas importantes que debemos tener en cuenta para comprender lo que estaba enseñándonos en este precioso pasaje donde Él tiene una confrontación directa y clara con los líderes que luego buscarían matarlo y sacárselo de encima. Primero, Dios, solo Dios, ni un pastor, ni un sacerdote, ninguna iglesia puede perdonar. Solo Dios perdona. Solo Dios libera de culpa y de pecado. Jesús hace esto con la mujer que le habían traído para que Él la condenara. Y Jesús le dice a la mujer, vete, pero no peque más. La libertad que Dios me da implica salir de la vieja vida, de mi pasado, abandonar lo malo y dejar de ser esclavo de mis propias pasiones y debilidad y también del pecado, de todo lo que nos puede no solo distanciar de Dios, lo que nos separa de Dios. Segundo lugar, en Juan 8:12, es interesante lo que el texto dice. El texto dice algo realmente precioso. Jesús dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. La luz es Jesús. Tener a Jesús es tener la vida. Tenerlo a Jesús es tener la vida eterna, como dice 1 Juan 5, porque la vida eterna viene del que tiene al Hijo. Hay una gran verdad. O andamos en la luz al acercarnos a Dios, o andamos en tinieblas al alejarnos de Dios por seguir nuestros propios caminos, sin ver o comprender todo lo bueno, todo lo bello que Dios tiene para nuestras vidas y nuestra familia. Cuando en verdad abrimos nuestra vida a lo que Dios quiere hacer en ti y en mí, en cada uno de que se acerca a Él, no solo conocemos al Señor, su obra, su amor nos transforma, su poder liberador, conocemos al Padre, amor, al que podemos llamar Abba, Papito, conocemos sus propósitos y poder para sanarnos y liberarnos, como dice Juan 8:19. Dios se cruza en nuestra vida para arruinar. Y esto es interesante porque aquí esto va en contra del evangelio que tal vez estás escuchando en tu iglesia o en otra iglesia. Dios no vino para realizar tus planes, ni tus propósitos, ni tus sueños. Dios vino para arruinar tus planes,
pues los suyos, los planes de Dios, son mejores que los planes que vos tenés. Él cambia tus metas, cambia tus planes, cambia tu vida, cambia tu ADN. Para que tengamos un Padre de amor, debemos desear ser como Él. Entonces, cuando queremos agradarle, como dice Colosenses 1, Dios nos lleva por sus caminos y realiza los planes de Dios que son tremendamente mejores que los que tú tienes o los que otros ha hecho para ti. Cuando Cristo hace su obra, pasamos de muerte, significa estar separado, alejado de Dios, sin respuesta, sin vida, a vivir, a revivir, a encontrar el propósito, a levantarnos para andar sin carga, sin pesos, sin nada que nos atrape o enrede nuestra vida. Cuando una persona, por ejemplo, ha estado muchos años en coma, si despierta a la hora de la siesta, no mira el reloj, dice, es la hora de dormir la siesta, se da vuelta y se pone a dormir. Porque está, aunque esté cansado y débil, lo primero que hace es comenzar a pensar en todo lo que puede hacer y a recuperarse, porque quiere levantarse, quiere comenzar a andar y hacer lo que ahora puede hacer, porque ha salido de una situación de oscuridad, de estar limitado e imposibilitado. Dios nos saca del coma que nos quiere meter el mundo, las personas, el pecado, para darnos vida. La obra de Cristo nos eleva, nos saca no solo de las tinieblas, también de lo bajo, de lo mediocre, de andar en el barro, que es andar en las cosas del mundo. De estar muerto, alejado de Dios, nos levanta para darnos vida. Porque antes nuestro destino era, evidentemente, la condenación. Ahora la vida es Cristo. Y hay cosas que dejan de atraernos, hay cosas que ya no son importantes porque son cosas de muerte o vanas. Yo también ayer celebraba el triunfo de Argentina, pero ya fue, ya pasó. La vida debe seguir y Dios tiene un plan para tu vida hoy y cada día. No solo nos ha hecho perder el tiempo, vivir detrás de cosas vanas, sino que también nos aleja de las cosas importantes, del amor que tenemos que recibir o dar, de las palabras que tenemos que dar o recibir de los que amamos y sobre todo de honrar a Dios que nos permite que Él siga haciendo su obra en tu vida y en los tuyos. ¿Cómo saber cuál es nuestra dirección? Si seguimos en las tinieblas o el pecado o la libertad y la vida que Dios nos vino a traer. Los versículos 25 y 29 nos ayudan y nos dan, recién lo acabo de leer, varias indicaciones que ahora quiero comentar y que nos dicen dónde nos encontramos respecto a lo que Dios quiere y a la libertad que Él pagó en la cruz. El verso 25, vuelvo a leerlo porque es importante e interesante lo que dice Jesús aquí en la palabra de Dios. Dice, ¿quién eres tú?, le preguntan a Jesús. Y Jesús responde lo que desde el principio le he dicho. O sea, Dios no cambia, Dios no varía. Dios vino a traer algo a tu vida. Dios es el que te habla y por eso le seguimos, porque es Cristo, Dios, que se metió en nuestras vidas, se cruzó en nuestros caminos y vino a traernos algo mejor, nueva vida, una novedad de vida, a andar tomados de la mano del Padre. El verso 26 dice que hablamos de Él porque pasamos tiempo en su presencia. Dice la palabra del verso 26, el que me envió es verdadero y yo le digo que al mundo lo que sé de Él. Dios comienza a poner el deseo de las cosas de Dios por pasar tiempo en su presencia, por buscar de la palabra de Dios, por anhelar lo que Dios quiere para nuestra vida. Entonces dice la palabra Filipenses 2:13 que Dios pone en los suyos el querer como el hacer. Y esto siempre son cosas buenas y preciosas. Comenzamos, dice el verso 28, como un efecto de el caminar tomado de la mano de Dios, a anhelar su voluntad, que está por encima de la nuestra, y como resultado de seguirlo, no solo lo amamos, deseamos que ese amor penetre cada rincón y área de nuestra vida, hasta llegar a los altillos del alma, donde hay cosas ocultas que Dios tiene que romper o arreglar, o mejor aún, transformar, porque Él tiene poder, es el único que puede llegar a lo profundo del alma y sanarla, liberarla. Lo que hablamos y hacemos identifica quién en verdad te está influyendo en nuestra vida, si andamos en la luz del Señor o en las tinieblas de este mundo, si andamos en la luz del propósito de Dios o en los propósitos que otras personas han
metido en nuestra cabeza. El verso 9 dice que, interesante lo que dice la palabra de Dios aquí en Juan 8. Cuando ellos, al oír esto, se fueron retirando uno a uno y comenzaron desde los más viejos, Jesús se quedó solo con la mujer. Entonces Jesús le dice, ¿dónde están los que te condenaban? Ella dice, nadie, Señor. Jesús le dice algo tremendo, porque esto es lo que Dios quiere hacer, también cruzarse en tu vida. Él no vino a condenarte, Él vino a darte vida nueva, para que no vivas en pecado, para que no vivas de lo viejo, para que no vivas de lo que ya fue. Dios vino a traer nueva vida para ti y los tuyos. Por último, esta reflexión, Dios pone en aquel que le busca con humildad y sinceridad el deseo de agradarle. Y si en verdad agradas a Dios, no solamente vas a querer congregarte y servirle. Dios pone su voluntad en tu corazón. Cambia tu vida, tu visión, tu forma de pensar. Y si aún no lo has hecho, tú también puedes firmar un acta de independencia, un acta de libertad, una declaración de ser libre. Esto pasa como cuando Pablo nos enseña en Romanos 10, el que cree con el corazón, el que confiesa con la boca, el que se pone en manos de Dios, firma un acta de independencia para poder ser libre, como el Señor tiene este propósito para tu vida, para mi vida y para otros. Que si aún no has firmado el acta de independencia, si no has entregado tu vida a Dios, hoy lo puedes hacer. No dejes de hacerlo, pues Dios es el mejor Señor que puedes tener sobre tu vida y sobre los tuyos. Él verdaderamente trae paz, perdón, libertad y gozo. Dios te bendiga y te permita que el verdadero campeón de tu vida sea Jesucristo, pues en Él hay vida. Bendiciones para todos y cada uno.